Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Tenía una pierna rota y simplemente le pedí a mi yerno que me trajera un vaso de agua. Me miró y dijo fríamente, ve por ella tú mismo. No soy tu sirviente. Mi hija, sentada a solo unos pasos de distancia, no dijo nada. Yo solo sonreí e intenté levantarme como si nada hubiera pasado. Pero en ese preciso instante, todo cambió. Esa noche hice una sola llamada telefónica, y en cuestión de horas, todo lo que él creía controlar comenzó a desmoronarse. Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy. Si el inicio captó su atención, dejen un comentario y díganme desde dónde nos están viendo. Solo una breve nota, algunos detalles de esta historia están adaptados para mejorar la experiencia, y cualquier similitud es pura coincidencia, pero el mensaje es algo sobre lo que vale la pena reflexionar. Me rompí la pierna hace 45 días, y esta mañana le pedí a mi yerno un vaso de agua. Lo que dijo a continuación le costaría todo lo que tenía. La luz de la tarde entraba por las ventanas de la sala de la finca Los Fresnos, proyectando largos rectángulos sobre el piso de madera. Estaba recostado en el sofá con mi pierna izquierda elevada sobre dos almohadas. El yeso era pesado y me picaba en lugares que no podía alcanzar. El televisor emitía a todo volumen un programa previo al partido, tratando a las paredes como simples sugerencias en lugar de límites. Víctor estaba sentado en el sillón junto a la ventana, el mismo sillón que había reclamado 6 meses después de mudarse, el que tenía la mejor vista del televisor y la peor vista de cualquiera que pudiera necesitar algo de él. Tenía 41 años, con la complexión de un hombre que alguna vez fue atlético y ahora mantenía el recuerdo de ello a través de costosas membresías de gimnasio que rara vez usaba. Su empresa, Grupo Marítimo Salazar S.A.D.C.B., manejaba la logística para clientes de transporte marítimo a lo largo del Golfo de México. Al menos eso era lo que le decía a la gente en las cenas. Mi garganta estaba seca. La cocina estaba a 5 metros de distancia. Mis muletas estaban apoyadas contra el brazo del sofá, al alcance, pero prometiendo dolor. Víctor, dije. ¿Podrías traerme un vaso de agua? No apartó la mirada de la pantalla. Los comentaristas discutían sobre los pronósticos del partido. Esperé 10 segundos, 20. Víctor se volvió entonces, y vi algo en su rostro que había estado fingiendo no notar durante 2 años. No era irritación, no era molestia. Era desprecio. La mirada que un hombre le da a algo que ya ha decidido que no importa. Ve por ella tú mismo, dijo. Su voz fue un gruñido bajo y seguro. No soy tu sirviente. ¿Alguna vez han visto a alguien decidir que ya no importas? No suponerlo, no sospecharlo, sino ver el momento exacto en que dejan de fingir. Vi que sucedió en mi propia sala. En la casa que construyó mi abuelo, por parte de un hombre que había vivido bajo mi techo durante 26 meses y no había aportado nada más que opiniones sobre cómo debería administrar mi propiedad. El televisor seguía sonando a todo volumen. Víctor volvió a su programa previo al partido. El asunto estaba resuelto en lo que a él respectaba. Elena estaba en la mesa de la cocina con su teléfono, a 4 metros de distancia. Mi hija, de 38 años, con los ojos de su madre y el silencio de su madre. Había escuchado cada palabra. Sé que lo hizo porque levantó la vista cuando Víctor habló. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. Vi algo parpadear allí. Algo que podría haber sido vergüenza o cálculo. Luego volvió a mirar su teléfono. Quiero ser claro en algo. Mi hija escuchó cada palabra. A 4 metros de distancia. Levantó la vista. Me miró a los ojos. Y luego volvió a mirar su teléfono. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre a quién había elegido ella y en qué me había convertido yo en mi propia casa. No discutí. No levanté la voz. No señalé que yo había pagado por cada pared, cada ventana, cada centímetro del piso bajo sus pies. No mencioné que él y Elena se habían mudado temporalmente después de que su negocio pasara por una mala racha, y que lo temporal, de alguna manera, se había prolongado por años. En su lugar, sonreí. Esa es la parte que importa.
No el dolor en mi pierna, no la humillación, ni siquiera el silencio de Elena, la sonrisa. Porque en ese momento algo cambió. La actuación que había estado dando durante meses, el padre complaciente, el anfitrión agradecido, el hombre demasiado viejo y demasiado herido para darse cuenta de lo que sucedía en su propia casa. Esa actuación terminó. Alcancé mis muletas. El movimiento envió un fuego abrasador por mi pierna, pero había lidiado con dolores peores en mi carrera. Me las acomodé debajo de los brazos y me levanté del sofá. Cada paso fue deliberado. Cada paso dolió. Víctor no se ofreció a ayudar. Elena no levantó la vista de su teléfono. El azulejo de la cocina estaba frío bajo mi único pie descalzo. Llené un vaso del grifo, el agua corría fría sobre mis dedos, y me quedé allí bebiendo lentamente, observando el reflejo de Víctor en el cristal de la ventana. Se veía cómodo, instalado, completamente a gusto en una casa que no era suya, viendo un televisor que yo había pagado, sentado en un sillón que había reclamado sin preguntar. No tenía idea de quién era yo. No realmente. Sabía que tenía 68 años. Sabía que estaba jubilado. Sabía que tenía una pierna rota y una hija que había dejado de defenderme. No sabía a qué me había dedicado durante 35 años para ganarme la vida. No sabía del entrenamiento, de los casos, de los cientos de fraudes que había diseccionado y expuesto. No sabía que había pasado toda mi carrera estudiando a hombres exactamente como él. Hombres que sonreían mientras calculaban, que ofrecían ayuda mientras se posicionaban para tomar ventaja. Estaba a punto de descubrirlo. Terminé mi agua. Dejé el vaso en el fregadero. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo ahora, los rectángulos en el piso se volvían largos y delgados. Víctor se rió de algo en la televisión. Elena tecleaba en su teléfono. Me di la vuelta y regresé lentamente hacia la sala, hacia el sofá, hacia el papel que seguiría interpretando hasta que estuviera listo para parar. Pero al pasar por detrás de la silla de Víctor, lo suficientemente cerca para oler su loción, me incliné y le susurré: acabas de cometer el error más caro de tu vida, hijo. No me escuchó. El televisor estaba demasiado alto. Pero estaba bien. Lo entendería muy pronto. Ambos lo harían. Volví al sofá esa tarde, me bajé sobre los cojines y dejé que la actuación continuara. Víctor nunca se dio la vuelta. No tenía motivos para hacerlo. En su mente, el asunto del agua estaba resuelto, la jerarquía establecida. No tenía idea de con quién estaba lidiando. Mi nombre es Guillermo Navarro. Tengo 68 años y durante 35 años me gané la vida en seguros marítimos nacionales, leyendo las mentiras que la gente oculta en el papeleo, los manifiestos de carga falsificados, los accidentes simulados, los incendios convenientes que siempre parecen comenzar cerca de los archiveros. Me jubilé como inspector principal de fraudes de seguros hace 3 años, y en ese tiempo, había identificado más de 7,000 millones de dólares de pesos en reclamaciones fraudulentas. Sabía cómo se veía el engaño cuando se disfrazaba de hojas de cálculo y compasión. La finca Los Fresnos se asienta en casi 1 hectárea en Boca del Río, a unos 20 minutos del centro de Veracruz. Mi abuelo construyó la casa principal en 1952, y mi padre agregó la casa de huéspedes y el muelle privado en los años 70. La propiedad fue valuada en $26,40 millones de pesos el año pasado. Robles bordean el camino de entrada, con sus ramas pesadas de heno. El porche circundante mira hacia el este para atrapar la luz de la mañana. Es el tipo de casa que hace que la gente se detenga cuando pasa conduciendo, el tipo de casa que hace que ciertas personas comiencen a calcular. 45 días antes de que Víctor me dijera que fuera por mi propia agua, salí por la puerta principal para recoger el periódico de la mañana. El aire de enero estaba fresco y húmedo, como se pone Veracruz en el invierno. Salí al porche y mi pie se resbaló antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo. Quiero que entiendan algo sobre el aceite en los escalones de madera. No se acumula en un óvalo perfecto. No se queda contenido. Se esparce, encuentra la veta, sigue el camino de menor resistencia, a menos que alguien lo haya colocado ahí. A menos que alguien quisiera que fuera encontrado o quisiera lo que pasaría cuando alguien lo pisara. La mancha que vi en el medio segundo antes de caer era demasiado limpia, demasiado deliberada,
El tipo de detalle que habría marcado una bandera roja en un reclamo de seguro en mi antigua oficina. Mi pierna golpeó el pasillo de concreto en el ángulo equivocado. Escuché el crujido antes de sentirlo. Luego lo sentí. Elena salió corriendo de la cocina. Mi hija tiene 38 años, con los ojos oscuros de su madre y lo que solía ser la terca independencia de su madre, antes de que 5 años con Víctor le enseñaran a moverse por las habitaciones como alguien que ha memorizado dónde están todos los bordes afilados. Papá, ¿estás bien? Se arrodilló a mi lado, sus manos flotando sobre mi pierna como si tuviera miedo de tocarla. Víctor apareció en la puerta. Medía 1,88 metros, con el tipo de apretón de manos que aplastaba nudillos y una risa que llenaba las habitaciones, sin importar si alguien había dicho algo gracioso o no. 41 años. Dueño del grupo marítimo Salazar y el hombre que había estado catalogando sistemáticamente cada artículo de valor en mi casa desde el día en que se mudó. Llamaré a la ambulancia, dijo, pero sus ojos no estaban en mi pierna. Estaban escaneando la entrada detrás de mí, notando la artesanía de las molduras del techo y el valor de mi colección. No estaba mirando a un suegro sufriendo. Estaba examinando un portafolio que pretendía liquidar. Lo noté. Lo archivé en mi mente. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Temporal. Esa palabra tiene mucho peso en las familias. Ayuda temporal. Arreglo temporal. Temporal hasta que permanente se vuelve demasiado obvio para nombrarlo. 2 años antes, Elena había hecho su propuesta durante una cena de domingo. Papá, estás solo en esta casa tan grande. ¿Qué pasaría si nos quedáramos por un tiempo? Te ayudaríamos con las cosas de aquí. La empresa de Víctor estaba pasando por una racha lenta, solo temporal. Los primeros 2 meses fueron casi agradables. Víctor arregló la canaleta caída sin que se lo pidieran. Me llamaba don Guillermo con una amabilidad que parecía genuina. Traía cortes de carne los viernes y los asaba en mi patio trasero mientras Elena ponía la mesa, y fingíamos ser una familia que siempre había funcionado así. Luego, los límites comenzaron a disolverse. Botas de trabajo manchando de barro el piso de madera. El termostato ajustado sin preguntar. La sala de estar convirtiéndose en territorio de Víctor durante la temporada de fútbol, con el volumen subiendo semana tras semana hasta que empecé a ver las noticias de la noche en mi habitación, en mi propia casa. Luego vinieron las conversaciones en el desayuno. Mantener un lugar de este tamaño debe costar una fortuna, Guillermo, decía Víctor casualmente untando mantequilla en su pan tostado, sin levantar la vista. Si te pasara algo, Elena tendría una pesadilla con los trámites de la sucesión. Ya sabes cómo estas propiedades antiguas se quedan atrapadas en los juzgados durante años. ¿Has pensado en poner la casa a nombre de ambos? Sería protección para todos. Yo asentía y decía que lo pensaría. Y vaya que lo pensé. Lo pensé de la misma manera que solía pensar en una declaración de impuestos que llegaba demasiado limpia, demasiado conveniente, con todos los números alineados de manera demasiado perfecta. Había pasado 35 años identificando exactamente esa cualidad en los registros financieros. La diferencia era que ahora estaba viviendo con ella, desayunando frente a ella, observándola medir mi casa con ojo de contratista mientras yo fingía no darme cuenta. Víctor era paciente, de una manera que me decía que ya había practicado este enfoque antes. Encuentra al objetivo vulnerable. Aplica presión constante. Espera a que deje de resistirse. Hablaba el lenguaje de alguien que está armando un caso, reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado para presentar sus hallazgos. No tenía idea de que la noche después de decirme que fuera por mi propia agua, iría a mi estudio a la 1 de la mañana a hacer lo que había hecho durante 3 décadas. Seguir el dinero, y lo que encontré haría que todo lo que él había planeado pareciera un juego de niños. El sueño no le llega a las personas que acaban de descubrir que están bajo asedio en su propia casa. Me recosté sobre las cobijas hasta la 1 de la mañana, organizando los hechos de la misma manera que solía hacerlo antes de una auditoría importante. Cada observación, cada comentario casual, cada bandera roja que me había convencido de ignorar. El incidente del agua no fue una crueldad aislada. Fue una declaración de intenciones. Víctor había dejado de fingir. A la 1:10, agarré mis muletas y me dirigí al estudio. Mi pierna protestaba a cada paso,
Pero el dolor es solo información, y yo había pasado 35 años trabajando con peores distracciones. La casa estaba en silencio. Los ronquidos de Víctor retumbaban levemente desde la habitación de invitados en el piso de arriba. Elena dormía a su lado, o fingía hacerlo. Cerré la puerta del estudio detrás de mí y encendí mi laptop. La pantalla brilló de color azul en la oscuridad. Escribí la dirección del Registro Público de Comercio del Estado de Veracruz. La primera parada en cualquier investigación financiera. La página se cargó a medias y luego se congeló. Intenté el portal de registros públicos del SAT. El mismo resultado. La base de datos del Registro Público de la Propiedad de Veracruz estaba bloqueada. Me recosté en mi silla y dejé que las revelaciones cayeran sobre mí como agua fría. Víctor había limitado silenciosamente el acceso en la red de mi casa, lo suficiente como para que ciertos sitios no fueran confiables, lo suficiente como para evitar que hiciera las preguntas equivocadas. Lo había hecho en mi casa, utilizando el equipo que yo había pagado, sin decir una palabra. Permítanme explicarles algo sobre las restricciones de red a aquellos que no pasan sus carreras en la investigación de fraudes. Son cerraduras, y las cerraduras solo funcionan en personas que no saben cómo forzarlas. Víctor había instalado un cerrojo en mi puerta digital principal. No sabía que yo había pasado 3 décadas atravesando paredes. Abrí una ventana del sistema y comencé a escribir. Las técnicas no eran complicadas para cualquiera que hubiera rastreado estafadores a través de firewalls corporativos y servidores encriptados. En menos de 10 minutos, había evadido sus restricciones por completo. El portal del Registro Público de Comercio cargó sin dudarlo. Escribí el Grupo Marítimo Salazar S.A.D.C.B. y presioné la tecla de ingreso. Los resultados llenaron mi pantalla. Me serví una taza de café de la jarra que había traído de la cocina y comencé a leer. Grupo Marítimo Salazar S.A.D.C.B. había sido constituida en Veracruz hacía 7 años. Víctor Salazar figuraba como único propietario y representante legal. Propósito comercial, coordinación de logística y fletes para envíos marítimos. La compañía había presentado informes anuales cada año, todos mostrando una actividad aparentemente saludable. Los ingresos por contratos de los últimos 2 años totalizaban $79,20 millones de pesos. Ganancia declarada, 0. No pérdidas, 0. Dejé la taza de café en la mesa. En 35 años examinando reclamos fraudulentos, había aprendido que los números cuentan historias. Una compañía que obtiene $79,20 millones de pesos en ingresos no reporta 0 ganancias por accidente. Ese tipo de brecha no proviene de una mala administración ni de las condiciones del mercado. Esa brecha proviene de dinero que va a algún lugar que no se está reportando. O bien Víctor estaba ocultando ingresos al SAT, o estaba desangrando dinero más rápido de lo que podía ganarlo. De cualquier manera, la imagen del exitoso hombre de negocios que solo necesitaba ayuda temporal era una mentira. Seguí investigando. Archivos corporativos, direcciones registradas, información de los directivos. Luego dejé de escribir. La dirección fiscal registrada para Grupo Marítimo Salazar S.A.D.C.B. era Boulevard Riviera Veracruzana 2847, Boca del Río, Veracruz. La finca Los Fresnos, mi hogar, mi dirección. Aparecía como el domicilio fiscal oficial para la empresa de Víctor. Sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, sin una sola conversación al respecto. ¿Saben lo que sucede cuando alguien registra un negocio en su dirección sin su permiso? Cada demanda, cada notificación de cobranza, cada carta amenazante del SAT llega a su buzón. Y si la persona que revisa ese buzón no es usted, esas cartas desaparecen, las deudas se acumulan, los avisos legales quedan sin respuesta, y el propietario real de la casa no tiene idea de que su propiedad está siendo utilizada como escudo para el colapso de otra persona. Me alejé del escritorio y cojeé hasta el armario donde guardaba archivos viejos y el reciclaje. Elena había vaciado la basura del cuarto de invitados aquí la semana pasada. No había pensado nada al respecto en ese momento. Ahora rebuscaba en el contenedor con precisión metódica, separando el correo basura de cualquier cosa con el nombre del Grupo Marítimo Salazar. El primer sobre estaba marcado como aviso final en letras rojas. Agencia de cobro de deudas. Monto adeudado,
$827,200 pesos 1. El segundo era de un bufete de abogados en la Ciudad de México. Demanda por incumplimiento de contrato. Daños reclamados, $2,024,000 pesos 1. El tercero era del Servicio de Administración Tributaria. Aviso de falta de pago. Monto en cuestión, $4,048,000 pesos 1. Seguí clasificando, carta tras carta, acreedor tras acreedor. La pila creció hasta cubrir la mitad de mi escritorio. $15,664,000 pesos en total 1. Eso no es una racha lenta. Eso no es un bache en el negocio de la logística. Es un hombre ahogándose, agarrándose a cualquier cosa que flote. Y había decidido que mi casa era su balsa salvavidas. Esparcí las cartas por mi escritorio como si fueran pruebas en un expediente, porque eso es lo que eran ahora. El grupo marítimo Salazar estaba perdiendo dinero a raudales. Víctor se ahogaba en deudas. Y había elegido mi casa como la dirección para ocultarlo todo de los acreedores, del SAT, de cualquiera que pudiera venir a buscar el dinero que debía. El reloj de mi escritorio marcaba las 4:30. Faltaba una hora para el amanecer. Tenía suficientes pruebas para confrontarlo. Tenía suficientes pruebas para llamar a un abogado. Tenía suficientes pruebas para acudir a las autoridades. Pero, de pie allí, en la luz gris de la madrugada, aún no sabía la peor parte. El fraude financiero era suficientemente malo. Lo que estaba poniendo en mi café todas las mañanas era peor. Unos días después de la investigación de medianoche, ya no eran los números los que me mantenían despierto. Era mi propio cuerpo. Algo andaba mal, algo que no podía achacar a la edad, al estrés o a una pierna rota. Mis pensamientos se movían como si estuvieran vadeando a través de miel. Palabras que había conocido durante 60 años se desvanecían a mitad de una oración. Y todas las mañanas, Víctor me entregaba mis suplementos con una sonrisa. La niebla había estado avanzando durante semanas, pero yo había culpado a todo excepto a lo que realmente era, la falta de sueño, el estrés del incidente del agua, el trauma de descubrir $15,664,000 pesos en deudas ocultas 1. Me decía a mí mismo que pasaría. No pasó. Busqué la palabra desayuno y no encontré nada. Solo un espacio vacío donde debería haber estado la palabra. Entré en mi estudio para buscar un libro y me quedé allí durante 30 segundos, incapaz de recordar por qué había ido. Le pregunté a Elena a qué hora era la cena, y 10 minutos después volví a preguntarle, sin recordar su respuesta o si le había preguntado en absoluto. Déjenme decirles lo que se siente cuando su propia mente se convierte en un territorio desconocido. Buscan una palabra que han usado 10.000 veces y ya no está. Entran en una habitación y olvidan el porqué. Miran a su hija y por medio segundo, solo medio segundo, su nombre no les viene a la mente. Eso no es el envejecimiento. Eso no es estrés. Es química haciendo algo en su cerebro que su cerebro no aceptó. Me senté en mi estudio un martes por la tarde, con la niebla más espesa que en toda la semana, y me obligué a pensar en retrospectiva. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Cuándo había empezado a patinar la maquinaria confiable de mi mente? ¿Hace 3 meses? ¿Octubre? Justo en la época en que Víctor comenzó a darme suplementos. Para la curación de los huesos, había dicho, ofreciéndome el frasco con esa sonrisa servicial. Para la recuperación, para la salud. 2 pastillas cada mañana con el desayuno, 2 más cada noche con la cena. Las había tomado obedientemente, agradecido por la preocupación de mi yerno, agradecido de que alguien en esta casa pareciera preocuparse por mi bienestar. Había sido un idiota. Ya había visto esta obra antes. El mismo guión, diferentes actores. En Seguros Marítimos Nacionales investigué casos de abuso financiero a personas mayores durante más de una década. El patrón siempre era el mismo. El padre anciano empieza a declinar. La familia expresa preocupación. Se programan evaluaciones médicas, documentando la confusión, las lagunas mentales, la dificultad con las tareas habituales. Se firma un poder notarial a favor del atento cuidador. Y para cuando alguien se da cuenta de lo sucedido,
El viejo confundido está en un asilo y la casa pertenece a otra persona. Crear la apariencia de incompetencia. Documentar los síntomas, y luego quedarse con todo. Víctor no solo estaba robando mi propiedad. Estaba intentando robar mi mente primero. Esa noche, fui al baño antes de la cena y cerré la puerta con llave detrás de mí. Víctor ya había preparado mis suplementos en la barra de la cocina, 2 pequeñas pastillas junto a mi vaso de agua. Las tomé al pasar, agradeciéndole, y me las llevé conmigo. En el baño, las examiné bajo la luz. Pequeñas, blancas, sin marcas que pudiera identificar. Podían haber sido vitaminas. Podían haber sido cualquier cosa. Las puse en mi palma y miré mi reflejo en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada estaba cansado, sí, más viejo de lo que a veces recordaba, pero los ojos ahora estaban claros, más claros de lo que habían estado en semanas. No tragué las pastillas. Las envolví en un pañuelo de papel y me las metí en el bolsillo. Esa noche, preparé un sobre blanco y sencillo para enviarlo a un laboratorio toxicológico independiente en Jalapa. Los había utilizado antes en casos de seguros cuando los ajustadores necesitaban un análisis objetivo que se sostuviera en el tribunal. Introduje las pastillas en el interior con una breve nota solicitando un análisis químico completo. Sellé el sobre y lo escondí en el cajón de mi escritorio. A la mañana siguiente, Víctor me preguntó si me había tomado los suplementos. Le sonreí, le di las gracias, le dije que era muy considerado al preocuparse por mi salud, y no quise decir ni una sola palabra de eso. Por primera vez en 2 años, no era yo el que estaba siendo manipulado. Envié el sobre esa tarde por correo, mientras Víctor estaba haciendo una llamada telefónica en el camino de entrada, caminando de un lado a otro como siempre hacía cuando el tema era el dinero. Su voz se colaba por la ventana, tensa y cortante, prometiéndole a alguien que el pago llegaría la próxima semana. Cojeé hasta el buzón al final del camino y levanté la bandera roja. Los resultados tardarían 1 semana. Mientras tanto, tenía un papel que interpretar. Dejé las llaves en un lugar equivocado a propósito y luego hice un espectáculo buscándolas. Le pregunté a Elena qué día era, aunque sabía perfectamente bien que era jueves. Dejé que mis ojos se desenfocaran cuando Víctor hablaba de la casa, de los gastos de mantenimiento, de lo complicada que podía ser una sucesión para propiedades de este tamaño. Asentí lentamente, como si procesara sus palabras a través de algodón. Víctor me observaba con una satisfacción que apenas ocultaba. Podía verlo en la postura de sus hombros, en la forma en que intercambiaba miradas con Elena cuando creía que yo no lo estaba viendo. Creía que estaba viendo triunfar su plan. Creía que los suplementos estaban funcionando, que mi mente se estaba ablandando como fruta dejada demasiado tiempo al sol, que pronto estaría lo suficientemente confundido como para afirmar lo que fuera que me pusiera enfrente. No tenía idea de que yo ya estaba hablando por teléfono con una abogada. No tenía idea de que, mientras me veía forcejear con mis anteojos para leer, estaba construyendo un caso que acabaría con él. No tenía idea de que el anciano confundido que veía arrastrar los pies por la casa era la persona más peligrosa dentro de ella. La paciencia, había aprendido, era solo otra forma de violencia, y yo tenía 35 años de práctica. El sobre del laboratorio de toxicología llegó un martes, escondido entre una oferta de tarjeta de crédito y una petición de caridad. Blanco y sin remitente que significara algo para quien interceptara el correo. Había estado pendiente de él todos los días, revisando el buzón antes de que Víctor pudiera llegar a él. Y cuando finalmente lo tuve en mis manos, no sentí más que una fría claridad. Esperé hasta que Víctor se fue a sus reuniones de la mañana, las que se habían vuelto más frecuentes a medida que sus deudas crecían y sus acreedores se acercaban más. Elena estaba en la planta alta haciendo algo en su laptop. Fui a mi estudio, cerré la puerta y abrí el sobre con manos más firmes de lo que tenían derecho a estar. El reporte era de 3 páginas de lenguaje clínico y notación química. Leí más allá de la sección de metodología, más allá de la documentación de la cadena de custodia, hasta llegar a las conclusiones. El análisis indica la presencia de compuestos de benzodiazepinas a concentraciones consistentes con perfiles farmacéuticos utilizados para inducir síntomas que imitan la demencia de aparición temprana. Leí las palabras 2 veces, luego una tercera. Luego dejé el reporte en mi escritorio y miré la pared donde colgaba el retrato de mi abuelo, el hombre que había construido esta casa con sus propias manos en 1952.
Benzodiazepinas, sedantes en dosis calibradas no para dejarme inconsciente, sino para ralentizar mis pensamientos, nublar mi memoria, hacerme buscar palabras que había conocido toda mi vida. Víctor no me había estado ayudando a sanar. Me había estado borrando, una pastilla a la vez. Quiero que entiendan lo que significa leer un documento que confirma que alguien está tratando de deshacerte. No matarte. Eso sería demasiado obvio, demasiado rastreable, demasiado propenso a desencadenar una investigación. Víctor era más inteligente que eso. Estaba tratando de hacerme desaparecer mientras aún respiraba. Convertirme en alguien que no podía manejar sus propios asuntos. Que no se le podía confiar sus propias decisiones. Que no se le podía dejar solo en su propia casa. Crear al anciano incompetente, documentar su deterioro y luego quedarse con todo. El plan era elegante en su crueldad. Drogarme hasta llevarme a una demencia aparente. Organizar una evaluación médica con un doctor comprensivo ante las preocupaciones de Víctor sobre su pobre suegro. Obtener la tutela legal a través de los tribunales con el testimonio reacio de Elena sobre mi deterioro. Tomar el control de la casa, las cuentas, el legado. Para cuando alguien se diera cuenta de lo sucedido, yo estaría en un centro de atención para la memoria y la finca Los Fresnos pertenecería a otra persona. Me senté con este conocimiento durante mucho tiempo. El café que me había servido antes de abrir el sobre se enfrió. La luz de la mañana se desplazó sobre mi escritorio. Escuché la casa asentarse a mi alrededor, los crujidos y gemidos de una estructura que había cobijado a mi familia durante 7 décadas. ¿Qué harían ustedes? ¿Enfrentarlo? ¿Llamar a la policía? ¿Mostrarle a Elena el reporte y exigirle que eligiera entre su esposo y su padre? Yo había pasado 35 años viendo a la gente cometer exactamente esos errores. Actuar por emoción, mostrar sus cartas demasiado pronto, dejarle saber al objetivo que estaba siendo investigado. Los que ganaban eran los que esperaban, los que construían su caso. Los que dejaban que la otra persona creyera que iba ganando hasta el preciso instante en que dejaba de ser así. Tomé mi decisión. Continuaría con la actuación. Cada mañana, Víctor me entregaría mis suplementos y yo le agradecería su preocupación. Escondería las pastillas y las tiraría más tarde, y luego le daría exactamente al suegro en declive que había estado intentando crear. Llaves perdidas, preguntas repetidas, momentos de aparente confusión. Fabricaría mis propios síntomas mejor de lo que sus drogas podrían hacerlo, y lo observaría documentar cada uno con satisfacción. Mientras él veía triunfar su plan, yo estaría armando el caso que lo destruiría. Esa noche, dejé mis anteojos de lectura sobre la barra de la cocina y me alejé. No los necesitaba para ver. Necesitaba que Víctor los encontrara. 1 hora más tarde, su voz llegó desde la cocina con cuidadosa paciencia. Guillermo, dejaste estos en la cocina otra vez. Levantó los lentes, con su expresión en esa perfecta mezcla de preocupación y condescendencia que había llegado a reconocer como su cara de documentar. Probablemente estaba tomando notas mentales para cualquier médico que planeara traer para mi evaluación. Gracias, dije, tomándolos de su mano. No sé qué me está pasando últimamente. Víctor asintió lentamente. La forma en que la gente asiente cuando quiere parecer comprensiva, pero en realidad está pensando en algo completamente diferente. Probablemente deberíamos hablar con tu doctor sobre estos problemas de memoria, Guillermo. No hay nada de qué avergonzarse. Yo estuve de acuerdo en que sí, probablemente deberíamos. Luego regresé a mi estudio arrastrando los pies, apoyándome en mis muletas más de lo necesario, y cerré la puerta detrás de mí. Yo sabía exactamente lo que estaba sucediendo, y ahora también lo sabría mi abogada. Guardé el informe toxicológico en la caja fuerte del estudio, detrás de la colección de bolígrafos Montblanc antiguos que Víctor había estado catalogando desde el día en que se mudó. Ahora tenía la evidencia financiera, $79,20 millones de pesos en ingresos con ganancias declaradas en 01. $15,664,000 pesos en deudas ocultas 1. Fraude postal utilizando mi dirección sin mi consentimiento. Y tenía la evidencia física, pruebas documentadas de asalto farmacéutico, certificadas por un laboratorio y legalmente admisibles. Ahora necesitaba una fortaleza. A la mañana siguiente, le dije a Elena que tenía una cita médica a las 10.
Se ofreció a llevarme, pero le dije que ya había pedido un servicio de auto. No insistió. Rara vez insistía ya. Lo que tenía no era una cita médica. Lo que tenía era una reunión en la calle Independencia 188 con una abogada patrimonial llamada Margarita Sánchez. Y lo que iba a construir era una estructura legal que pondría la finca Los Fresnos en un lugar que Víctor Salazar nunca pudiera alcanzar, sin importar cuántas pastillas me diera o cuántos síntomas fingiera tener. El anciano confundido estaba a punto de volverse muy difícil de robar. Hice la llamada desde la cocina lo suficientemente fuerte para que Víctor me escuchara desde la sala. Sí, me gustaría programar una cita. En el consultorio del doctor Padrón. El martes a las 10 me parece bien. Muchas gracias. No había ningún doctor Padrón. Había una Margarita Sánchez, abogada litigante, calle Independencia 188, cuarto piso. Y el martes a las 10 sería la hora en que comenzaría a recuperar mi casa. Víctor levantó la vista de su teléfono cuando terminé la llamada. Todo bien, Guillermo. Solo un chequeo, dije. El doctor quiere hacerme unas pruebas. Para asegurarse de que mis problemas de memoria no sean nada serio. Él asintió con esa expresión de preocupación que había perfeccionado durante 2 años. Probablemente sea una buena idea. Todos hemos estado un poco preocupados por ti. Le agradecí su preocupación y volví arrastrando los pies hacia mi estudio. A mis espaldas, escuché cómo volvía a lo que fuera que estuviera haciendo en su teléfono, probablemente documentando mi síntoma más reciente. El martes por la mañana, tomé un auto hasta la calle Independencia. Mi pierna ya no tenía yeso y ahora llevaba una bota ortopédica que hacía soportables las escaleras, pero no elegantes. El conductor me dejó frente a un edificio de ladrillo con números de latón junto a la puerta. Tomé el ascensor hasta el 4.º piso. Margarita Sánchez se levantó de detrás de su escritorio cuando entré. 52 años, con el cabello surcado de canas recogido en un peinado práctico. No había diplomas enmarcados abarrotando sus paredes porque había dejado de tener que demostrarle nada a nadie hacía unos 15 años. Su oficina era de líneas limpias y luz natural, una sola orquídea en el alféizar de la ventana y montones de archivos que sugerían que tenía más clientes que espacio en las paredes. Permítanme decirles algo sobre los abogados que no cuelgan sus diplomas en las paredes, o son un fracaso, o son tan buenos que no necesitan la validación. Margarita Sánchez era del segundo tipo. Cuando me dio la mano, su agarre fue firme y breve, el apretón de manos de alguien que no perdía el tiempo en actuaciones. Señor Navarro, por favor, siéntese. Dígame, ¿qué lo trae hoy por aquí? Me senté. Abrí la carpeta que había llevado conmigo desde la finca Los Fresnos y comencé a poner documentos sobre su escritorio. El registro mercantil de Grupo Marítimo Salazar que mostraba $79,20 millones de pesos en ingresos y 0 ganancias 1. El montón de avisos de cobranza que sumaban $15,664,000 pesos, todos dirigidos a mi casa sin mi conocimiento 1. La documentación del representante legal que probaba que Víctor había usado mi dirección para su empresa en quiebra. Y, finalmente, el reporte de toxicología. Margarita leyó cada documento sin expresión alguna. Cuando llegó a los resultados de laboratorio, los leyó 2 veces. Luego los dejó y me miró con unos ojos que habían visto cosas peores, pero no a menudo. Señor Navarro, lo que está describiendo es fraude financiero, fraude postal y agresión. ¿Ha considerado acudir a la policía? He pasado 35 años investigando fraudes, dije. La acción prematura destruye los casos. En este momento, mi yerno cree que su plan está funcionando. Cree que estoy en declive. Cree que tendrá la tutela legal para el verano y el control de mis propiedades poco después. Necesito que siga creyendo eso hasta que yo haya armado un caso tan completo que ningún abogado en Veracruz pueda ayudarlo. Margarita asintió lentamente. Ella lo entendía. ¿Qué necesita de mí? Protección para la casa. Algo que haga imposible que se la quede, incluso si consigue la tutela. Algo que mantenga a la finca Los Fresnos en mi familia sin importar qué documentos presente. Un fideicomiso en vida revocable, dijo.
Usted transfiere la propiedad a nombre del fideicomiso, nombrándose a sí mismo como fiduciario y único beneficiario. Conserva el control total, puede modificarlo o disolverlo en cualquier momento. Pero el título de propiedad está a nombre del fideicomiso y no de usted a nivel personal. Cualquier intento de alterar ese acuerdo sin su consentimiento explícito choca con la Ley de Fideicomisos del Estado de Veracruz, que ofrece una protección estatutaria considerablemente más fuerte contra embargos de bienes basados en tutelas que la propiedad individual. Un fideicomiso en vida revocable es una fortaleza con muros invisibles. No me haría intocable, pero haría que su trabajo fuera casi imposible. Desde afuera, nada cambiaría. La misma casa, la misma dirección, el mismo viejo arrastrando los pies en el porche. Pero el título de propiedad pertenecería a una entidad que no tiene demencia, no puede ser manipulada y a la que no le importa cuántos suplementos ponga Víctor en el café matutino. Le extendí un cheque por $56,320 pesos 1. El papeleo estaría listo en una semana. Regresé a casa esa tarde y reanudé mi actuación con renovado compromiso. No lograba encontrar mi cartera. Le pregunté a Elena qué día era y, 20 minutos después, volví a preguntarle. Víctor me observaba desde la puerta de la cocina con apenas disimulada satisfacción, teléfono en mano, probablemente tomando notas sobre mi condición en deterioro. Esa noche estaba sentado en mi estudio, fingiendo leer, mientras Víctor atendía una llamada en el patio trasero. La puerta no estaba completamente cerrada. A través de la rendija, escuché fragmentos de la conversación que me helaron la sangre, al mismo tiempo que confirmaban todo lo que sospechaba. Acelerando el proceso, dijo Víctor. El asunto de la propiedad tiene que resolverse antes del verano. Sí, los suplementos están funcionando. Me hizo la misma pregunta 3 veces hoy. Los suplementos están funcionando. Escuché esas palabras a través de una puerta mal cerrada, pronunciadas por un hombre que creía que estaba ganando. No tenía idea de que los suplementos habían dejado de funcionar el día que empecé a tirarlos por el inodoro. Estaba armando un caso contra un hombre que no existía. Víctor terminó la llamada y entró a la casa, con el rostro preparado con esa máscara de preocupación que llevaba tan bien. Guillermo, ¿te sientes bien? Pareces cansado. Solo un día largo, respondí. El médico dice que necesito descansar más. Asintió con comprensión, planeando ya su próximo movimiento. Lo que no sabía era que los documentos del fideicomiso estarían listos en 4 días. Lo que no sabía era que yo llevaba un dispositivo de grabación en el bolsillo de la camisa que capturaba cada palabra de falsa preocupación que decía. Y lo que definitivamente no sabía era que en 2 días se sentaría frente a mí durante la cena y cometería su mayor error desde el día en que me mandó por mi propia agua. Víctor esperó a que estuviéramos todos sentados en la mesa del comedor antes de sacar los documentos. Llevaba tiempo planeando este momento. La luz era tenue. Elena había preparado asado. Y ahí, entre el salero y la canasta de pan, descansaba una pila de papeles que habrían firmado la renuncia a mi propia vida si no los hubiera estado esperando. Guillermo, dijo Víctor, dejando el tenedor con la seriedad de un hombre a punto de dar malas noticias. Tenemos que hablar de tu situación. He preparado unos documentos que ayudarán a protegernos a todos. Miré los papeles, pero no los toqué. ¿Qué clase de documentos? Poderes notariales. Lo dijo como si me estuviera ofreciendo un regalo. Es solo una precaución. Últimamente andas muy olvidadizo. Todos lo hemos notado. Elena estaba muy quieta al otro lado de la mesa. No había probado bocado desde que Víctor comenzó a hablar. ¿Y si no quiero firmar? Fue entonces cuando la máscara de Víctor se cayó. No de golpe, se desmoronó en pedazos, como el yeso desprendiéndose de una pared. Su expresión pasó de ser la del yerno preocupado a algo mucho más duro, algo que llevaba 2 años acechando bajo la superficie. Entonces tendremos que evaluar otras opciones. Su voz dejó atrás cualquier pretexto de calidez. Existen instalaciones que se especializan en casos como el tuyo. Elena y yo hemos estado platicando, y creemos que podría ser el momento de considerar tus necesidades de cuidado a largo plazo. ¿Alguna vez han visto cómo alguien a quien creían conocer se convierte en un completo extraño en el transcurso de una sola frase?
Víctor había pasado 2 años construyendo el personaje del yerno servicial. Le tomó 30 segundos hacer pedazos la máscara. Carga. Me llamó una carga. En mi propio comedor, en mi propia mesa, comiendo la comida que yo pagué. ¿Me estás amenazando, Víctor? Estoy intentando ayudarte, Guillermo. Si lo ves de esa manera, es cosa tuya. Empujó los documentos hacia mí. Pero tenemos que resolver el asunto de esta casa. Una propiedad de este tamaño, en tu condición, no es segura. No es responsable. Y francamente, no es justo para Elena ni para mí seguir fingiendo que todo está bien. El rostro de Elena palideció. Miraba a su esposo como si lo viera por primera vez. Y quizás así era. Quiero que entiendan lo que me costó no reaccionar, 35 años de disciplina profesional. El saber que la grabadora en mi bolsillo estaba registrando cada una de sus amenazas. La certeza de que los documentos que me presentaba jamás serían firmados, porque la casa que creía estar reclamando ya pertenecía a un fideicomiso cuya existencia ignoraba. Me quedé allí sentado y dejé que me amenazara. Y sonreí. Agradezco tu preocupación, le dije. Déjame pensarlo. Víctor apretó la mandíbula. Esperaba resistencia, pero no calma. Esperaba que un anciano confundido se rindiera ante la presión. Piénsalo rápido. Ya hice un par de llamadas. El centro que encontré tiene cupo la próxima semana. Elena habló por primera vez. Víctor, su voz era poco más que un susurro. Él se giró hacia ella con la expresión de impaciencia de alguien cuyo guión no se estaba siguiendo. ¿Qué? Ella no terminó lo que iba a decir. Solo negó con la cabeza y bajó la mirada a su plato, pero vi que sus manos temblaban. La cena concluyó poco después. Víctor recogió sus documentos sin firmar y se retiró a la habitación de invitados. Elena levantó los platos sin mirarme a los ojos. Fui a mi estudio y cerré la puerta. La grabadora había captado todo. Varios días después, me senté en mi escritorio y marqué un número que no había usado en 12 años. Carlos Ramírez contestó al tercer timbre. Ahora tenía 36 años y era un agente especial de la Unidad de Delitos Financieros de la FGR, pero todavía lo recordaba como el analista de reclamos de 24 años al que dediqué 2 años enseñándole a ver lo que los estafadores de seguros querían ocultar. Señor Navarro. Había sorpresa y algo parecido a respeto en su voz. Ha pasado mucho tiempo. Carlos, necesito 10 minutos. No como un favor, sino como una consulta profesional. Lo escucho. Llamar a Carlos Ramírez era como encender una mecha. No sabía cuán larga era la mecha, ni exactamente qué haría explotar. Pero sabía esto, las investigaciones federales no se detienen. No negocian. No les importa que tan encantador seas en las cenas elegantes. Una vez que la maquinaria arranca, no para hasta encontrar lo que busca. O hasta que encuentra algo peor. Expuse las evidencias, los $79,20 millones de pesos de ingresos del Grupo Marítimo Salazar con 0 ganancias declaradas 1, los $15,664,000 pesos en deudas ocultas 1, el fraude postal al usar mi domicilio sin mi autorización. Y un patrón de manipulación financiera que apuntaba a un fraude de seguros a través de reclamos de carga falsificados. No mencioné el envenenamiento, un frente a la vez. Carlos escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Envíeme lo que tiene, dijo finalmente. Oficialmente no me estoy comprometiendo a nada, pero lo que describe cae dentro del rango que usualmente justificaría una revisión preliminar. ¿Cuánto tiempo? No puedo darle un cronograma, pero cuando la documentación cruza el umbral para ser procesada, el procedimiento avanza a su propio ritmo. Le di las gracias y colgué. La mecha estaba encendida. Varios días después, Carlos me devolvió la llamada. Lo que le había enviado cruzó el umbral para una revisión preliminar formal. Las discrepancias en los ingresos de Grupo Marítimo Salazar eran ahora, oficialmente, un asunto federal. Le agradecí de nuevo y dejé el teléfono. Abajo, alcancé a escuchar a Víctor en una llamada, con voz tensa y frustrada. Hablaba de una demanda, algo sobre interés equitativo y remodelación del garaje.
Me iba a llevar a juicio. Casi me eché a reír. Creía que estaba pasando a la ofensiva. Pensó que, al entablar una demanda, me presionaría para llegar a un acuerdo, para cederle lo que tanto quería. Ignoraba por completo que el gobierno federal estaba revisando en ese instante los registros financieros de su empresa. Y no tenía idea de lo que el tribunal estaba a punto de hacerle. Margarita Sánchez llamó un miércoles por la mañana con ese tono que usan los abogados cuando tienen buenas y malas noticias. Señor Navarro, recibí esta mañana un escrito del despacho de Gerardo Olmos. Su yerno ha contratado representación y ha presentado una demanda civil en su contra. Me acomodé en la silla de mi estudio y esperé. Ya me esperaba esto, lo que no esperaba era sentirme tan tranquilo al respecto. Gerardo Olmos, de Olmos y Asociados. Más tarde me enteré de que Olmos le había pedido un anticipo en efectivo de $264,000 pesos 1, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que pensaba de la estabilidad financiera de su cliente. Los abogados que confían en sus casos trabajan por honorarios condicionados a resultados. Los que quieren cobrar antes de que el caso se caiga a pedazos exigen dinero por adelantado. ¿Qué estás reclamando?, pregunté. Interés equitativo en la propiedad. El tono de Margarita era sobrio y profesional. Alega que él personalmente invirtió $2,024,000 pesos en mejoras para la finca Los Fresnos 1. Específicamente, en la remodelación del garaje que se terminó hace 2 años. Sostiene que esta aportación financiera personal le da derecho a una restitución o a un porcentaje de propiedad sobre el inmueble. $2,024,000 pesos. La remodelación del garaje había sido un proyecto de Víctor desde el principio: puertas nuevas, control de clima y suelo reforzado para su camioneta. Yo no hice preguntas en su momento. Debí haberlas hecho. Aquí está lo que Víctor Salazar claramente no entendía sobre litigios civiles: cuando presentas una demanda, tienes que probarla. Debes someter evidencias. Y esa evidencia pasa a formar parte del registro del tribunal. Se vuelve material que puede ser solicitado durante la fase probatoria. Se convierte en algo que la otra parte puede utilizar en tu contra. Víctor acababa de entregar recibos que probaban que su empresa pagó la remodelación del garaje. Su empresa, no él. Y esa distinción estaba a punto de importar más de lo que él jamás podría imaginar. Margarita, le dije, léeme los anexos. Los anexos, los recibos, la prueba de su contribución financiera personal. Léeme lo que adjuntó su abogado. Pude escuchar el roce de papeles al otro lado de la línea. Están adjuntos como anexo B facturas de contratistas, recibos de materiales, solicitudes de permisos. Un gasto documentado total de $2,021,571 pesos 1. ¿A nombre de quién están emitidos esos recibos? Hubo una pausa. Casi pude oírla leer con más cuidado en ese momento. Grupo Marítimo Salazar S.A.D.C.B. No a nombre de Víctor Salazar personalmente. No, a la razón social. Dejé que el silencio se extendiera por un momento. Luego, le expliqué lo que había aprendido a ver a lo largo de 35 años. El gasto de una empresa no es una inversión personal. Margarita. El velo corporativo existe precisamente para prevenir esta clase de confusión. Víctor no puede reclamar un interés personal en la propiedad basándose en pagos realizados por su compañía. Su abogado acaba de presentar las pruebas que demuestran nuestro argumento por nosotros. En la investigación de fraudes, a esto le llamamos pisar tu propia trampa. Montas un esquema elaborado, crees que has cubierto todos los ángulos, y entonces entregas el papel que expone toda la operación. Víctor quería pelear en la corte. Estaba a punto de descubrir lo que la corte le hace a la gente que no puede mantener separados sus gastos comerciales de sus reclamos personales. Margarita se quedó en silencio por un largo momento. Luego se echó a reír. Fue una risa corta, profesional, pero genuina. Señor Navarro, he ejercido la abogacía durante 23 años. No es muy seguido que veo al abogado contrario entregarme el caso en bandeja de plata. Su abogado debió haberlo notado. Su abogado se embolsó $264,000 pesos en efectivo y presentó el escrito que su cliente le pidió que presentara uno.
Eso no es lo mismo que ejercer la abogacía. Pensé en los recibos, en los más de 2 millones de dólares de pesos que el Grupo Marítimo Salazar aparentemente había gastado en mi garaje. La misma compañía que mostraba $79,20 millones de pesos en ingresos con 0 ganancias 1. La misma compañía que debía $15,664,000 pesos a acreedores 1, la misma que ahora estaba bajo revisión federal. Más de 2 millones de dólares de pesos. Eso era lo que Víctor afirmaba haber invertido a título personal. Sin embargo, los recibos decían Grupo Marítimo Salazar S.A.D.C.B. ¿Y de dónde sacó el Grupo Marítimo Salazar más de 2 millones de dólares para renovar un garaje, cuando la compañía reportaba 0 ganancias sobre millones en ingresos? Esa pregunta estaba a punto de volverse sumamente interesante para un juez federal. Margarita, pregunté, ¿puedes presentar una moción de desestimación? Puedo hacer algo mejor. Puedo presentar la moción de desestimación y solicitar sanciones por interponer un recurso frívolo. Sus propias pruebas demuestran que la demanda carece de fundamento legal. Al tribunal no le va a agradar que le hagan perder su tiempo. ¿En cuánto tiempo? Moción presentada para el viernes. Audiencia programada dentro de unas 2 semanas, dependiendo del calendario judicial. Y señor Navarro. Cuando ganemos, y vamos a ganar, solicitaré que le ordenen pagar los honorarios de su defensa. Le di las gracias y colgué. A través de la ventana del estudio, vi la camioneta de Víctor en la entrada. Andaba por algún lugar dentro de la casa, seguramente celebrando lo que consideraba una jugada legal maestra. Había contratado a un abogado. Había ingresado papeleo en el juzgado. Estaba peleando. No sabía que los recibos que entregó conducirían de manera directa a cuestionamientos sobre la procedencia del dinero del Grupo Marítimo Salazar. No sabía que Carlos Ramírez ya estaba revisando esas mismas discrepancias a nivel federal. No sabía que, en 2 semanas, se pararía en un tribunal para ver a un juez desestimar su demanda y ordenarle que pagara mis gastos legales. Y, sobre todo, no tenía la menor idea de lo que yo iba a hacer esa misma noche. Mi hija me había estado evadiendo desde el altercado en la cena. Se movía por la casa como un fantasma, nunca me miraba a los ojos ni se quedaba a solas el tiempo suficiente para tener una conversación de verdad. Había visto a su esposo amenazarme con un asilo. Vio su máscara caer, y desde entonces no había dicho ni una palabra. Esa noche le iba a mostrar con quién se había casado en realidad. El informe toxicológico, la grabación de las amenazas de Víctor, los registros financieros, el fraude postal. Todo. Tenía derecho a saber la verdad. Y yo merecía saber de qué lado estaría cuando por fin entendiera lo que estaba en juego. El Juzgado Civil del Distrito Judicial de Veracruz tiene techos altos, paneles de madera oscura y ese silencio tan particular que emana de 2 siglos de sentencias dictadas. Atravesé las puertas con Margarita Sánchez a mi lado. Todavía me dolía la pierna, pero había dejado mis muletas en casa. Víctor ya estaba sentado en la mesa de la parte actora, junto con Gerardo Olmos. Ambos se veían confiados, de esa manera que me decía que no habían leído sus propias pruebas con el suficiente cuidado. La audiencia arrancó con Olmos presentando los reclamos de Víctor, $2,024,000 pesos de inversión personal en mejoras a la propiedad 1, alegando un interés equitativo basado en un sustancial esfuerzo económico. Hablaba con el ritmo estudiado del hombre que ya ha dado ese mismo discurso antes. Probablemente en casos en los que los hechos sí estaban de su lado. Fue entonces cuando Margarita se puso de pie. Su señoría, empezó. Me gustaría dirigir la atención del tribunal al anexo B, presentado por el demandante como evidencia de su aportación económica personal. Guió al juez por cada recibo. Facturas de contratistas, compras de materiales, solicitudes de permiso, cada documento que el abogado de Víctor entregó para sostener su demanda. Su señoría, cada uno de los recibos de este anexo está expedido a nombre de Grupo Marítimo Salazar S.A.D.C.B., y no a nombre del señor Víctor Salazar de manera individual. Bajo el derecho corporativo mexicano. Un gasto hecho por una sociedad anónima no puede ser reclamado como inversión personal por su propietario. El velo corporativo existe precisamente para prevenir esta amalgama. Esto es lo que se ve cuando un hombre se da cuenta de que él mismo ha labrado su destrucción.
El rostro de Víctor pasó por diferentes expresiones de manera acelerada mientras Margarita seguía hablando: sorpresa, cálculo, miedo y por último, algo parecido al inicio de la comprensión de que los papeles que introdujo guiarían a los investigadores directo a sus irregularidades financieras. Además, prosiguió Margarita, con una voz sosegada y serena, tenemos motivos para creer que el origen de estos fondos corporativos se encuentra actualmente bajo revisión de las autoridades federales por un potencial fraude vinculado al desvío de resoluciones de seguros. Olmos se puso en pie de un salto. Objeción. Irrelevancia. El juez lo miró con la paciencia de quien ya ha visto esa maniobra muchas veces. Denegada. El origen de los fondos que se reclaman como inversión personal es directamente relevante para la validez de la demanda. Prosiga, licenciada Sánchez. Margarita continuó. Le explicó al tribunal cómo Víctor había aportado pruebas que validaban nuestros propios argumentos. Pidió el desechamiento de la causa, con imposición de multas procesales por tratarse de un recurso frívolo. También pidió que le cubrieran los honorarios de la defensa. Al juez no le tomó mucho tiempo decidir. La demanda se desecha por ser improcedente. Se le ordena al señor Salazar pagar las costas procesales de la parte demandada por la cantidad de $264,000 Este tribunal subraya que el abogado de la parte actora debió haber identificado esta deficiencia antes de presentar la demanda. Víctor se quedó congelado en la mesa. Su abogado ya estaba recogiendo sus expedientes con los movimientos rápidos de un hombre que calcula que tan rápido puede alejarse de su cliente. Salieron del tribunal por separado. Me di cuenta de que Olmos no se despidió de Víctor de mano. Antes de contarles lo que pasó después, si todavía me están escuchando, dejen un comentario y elijan una opción, escriban 1 si confían en Elena, o 2 si creen que ella lo va a traicionar. Y un apunte rápido, esta siguiente parte incluye algunos detalles adaptados para que fluya la narración. Si este tipo de contenido no es para ustedes, son libres de dejar de leer aquí. La cocina estaba a oscuras cuando regresé a casa esa noche. Elena estaba sentada a la mesa con una taza de té que se había enfriado mucho tiempo atrás, sus manos envolviendo la taza como si se hubiera olvidado de que estaba ahí. Levantó la mirada cuando entré, y por un instante volvió a ser la niña a la que le enseñé a pescar en el río Jamapa, la misma que aguantó 3 horas de pie en la orilla porque se negaba a rendirse. Esa niña seguía ahí dentro. Estaba lista para ver la verdad. Papá, su voz fue casi un susurro. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes tú que yo no? Me senté frente a ella. La casa estaba en silencio a nuestro alrededor. Víctor estaba en algún otro lugar, tal vez lamiéndose las heridas después de lo del juzgado. Elena, tengo que mostrarte algo. Y necesito que lo escuches completo antes de decir cualquier cosa. Fui a mi estudio y regresé con el informe toxicológico. Lo puse sobre la mesa, entre los dos. ¿Qué es esto? Un reporte de toxicología. Los suplementos que Víctor me ha estado dando contienen sedantes. Dosis fuertes diseñadas para imitar síntomas de demencia de aparición temprana. Se quedó viendo el papel como si estuviera a punto de morderla. Eso no puede ser verdad. No le discutí. En su lugar, saqué mi teléfono, busqué la grabación del altercado en la cena y le di a reproducir. La grabación duró 4 minutos con 37 segundos. Observé la cara de mi hija mientras escuchaba a su propio esposo llamarme una carga. Mientras lo escuchaba analizar cómo iban a acelerar el proceso en el tema de la propiedad. Mientras lo escuchaba decir que los suplementos estaban funcionando. Mientras asimilaba, palabra por palabra, que el hombre que dormía a su lado había tramado cómo robar la casa de su infancia, todo esto mientras destruía químicamente la mente de su padre. En la marca de los 2 minutos, le empezaron a temblar las manos. Y no pararon. Al terminar la grabación, Elena se quedó sin moverse por un rato muy largo. Se escuchaba el zumbido del refrigerador. La noche cayó pesada sobre nosotros. Allá afuera se empezaba a escuchar el canto de los grillos, indiferentes a lo que ocurría dentro de esas paredes. Y, entonces, me miró con unos ojos que habían perdido algo, pero que habían ganado otra cosa completamente diferente. La confusión había desaparecido, la negación también. Lo que quedó fue claridad, nítida y dolorosa. Dijo una sola palabra, todo. Esperé.
Necesito saberlo todo, me dijo. Cada documento, cada audio, cada pieza de evidencia que tengas. Necesito saber de pe a pa qué es lo que ha hecho y, exactamente, qué es lo que vamos a hacer al respecto. En ese momento me di cuenta de que mi hija, a la que yo había intentado proteger y a la que le había ocultado la verdad, ya estaba lista para pelear. Había pasado 2 años de su vida moviéndose por su propia casa como alguien que memorizó dónde estaban todas las esquinas filosas. Guardó silencio el día que Víctor me mandó por mi propia agua. Observó, desde la mesa de la cocina, mientras su padre batallaba para llegar al fregadero con muletas. Pero esa mujer ya se había ido. La persona al otro lado de la mesa era alguien distinta, alguien que acababa de descubrir que su matrimonio siempre fue un robo planeado a largo plazo, y en el cual ella, sin saberlo, había sido la cómplice ideal. Lo que pasó a continuación definiría si Víctor Salazar iba a pasar el resto de su vida en prisión o si tan solo iba a perder todo lo que alguna vez intentó robar. Víctor regresó la tarde del día siguiente para encontrar sus maletas plantadas en el pasillo. Elena lo esperaba en lo alto de la escalera con una expresión que yo jamás le había visto en toda su vida. No era ira. No era tristeza. Era esa tranquilidad inmensa y particular de alguien que ya tomó una decisión y que no se dejará mover de ella. A final de cuentas, heredó la terquedad de su madre. Simplemente la tenía dormida. Elena, dijo Víctor, bajando el tono a esa voz profunda a la que solía recurrir cuando quería parecer sensato. Tenemos que platicar esto. Hubo un malentendido. Encontré el reporte toxicológico, contestó Elena en tono plano, yendo al grano. Escuché la grabación. La cara de Víctor cambió. Trató de probar una estrategia diferente, dando un paso hacia el primer escalón, y alzando las manos en un gesto de apertura. Esa grabación se sacó de contexto. Tú sabes que tu papá ha andado muy confundido últimamente y yo solamente estaba intentando protegerlos a todos. Tú sabes cuánto me importa esta familia. Lárgate de la casa de mi padre. Elena, por favor, deja que te explique lo que estaba pasando de verdad. Tu papá no entiende bien la situación, y creo que si nos sentamos juntos y lo hablamos con calma. A la casa de huéspedes esta noche. Y no regreses a la casa principal sin permiso. Miré desde el quicio del estudio a mi hija convertirse en alguien que yo recordaba. La chica que discutía con los maestros, no por ser problemática, sino porque quería entender. La mujer que aguantó de pie 3 horas en un río negándose a la derrota. Víctor intentó explicarse, una y otra vez. Y a cada una de ellas, Elena le repetía exactamente lo mismo, lárgate. Jamás alzó la voz, no le hizo falta. Víctor me volteó a ver a mí, luego a Elena, luego a las maletas. Por un momento pensé que iba a seguir alegando. En cambio, agarró sus maletas y caminó hacia la puerta principal, tomando el camino hacia la casa de huéspedes al fondo de la propiedad. El hombre que creía que estaba a semanas de volverse el dueño de la finca Los Fresnos, ahora dormía en la cabaña trasera. 2 días después, organizando documentos en mi estudio, me topé con el folder. Estaba escondido entre viejas declaraciones de impuestos, un sobre Manila que yo no reconocía. Lo abrí esperando encontrar recibos o facturas de seguros. Lo que encontré me robó el aliento. Reportes médicos, 3 de ellos. En cada uno se detallaba un declive cognitivo, problemas de memoria, confusión creciente. Cada uno recomendaba una evaluación para iniciar un juicio de interdicción y tutela. Mi firma aparecía al calce de un informe médico que nunca vi, emitido por un doctor que jamás visité, describiendo síntomas que nunca tuve. Víctor no planeaba solo quedarse con mi casa. Había trazado todo un plan para apoderarse de mi identidad, mi competencia legal y mi derecho a tomar mis propias decisiones. Y llevaba meses haciéndolo, cuidadosa y pacientemente, forjando un documento falso a la vez. Traían pegada una nota, una cita programada con algo llamado Servicios de Evaluación Geriátrica del Golfo para la próxima semana. Era un servicio de evaluación particular, alguien que, presumiblemente, proporcionaría el diagnóstico conveniente que Víctor necesitaba para demandar la tutela. Me senté en la silla del estudio y dejé que la magnitud total de la traición me inundara. El asunto de los suplementos ya era malo. El fraude corporativo era terrible. Pero esto era robo de identidad. Esto era un fraude de otro nivel.
Esto era un delito federal. Empleé los 3 días que siguieron en hacer lo que había hecho cientos de veces en mi carrera, armar un caso. 40 páginas. A eso se reducen 35 años de investigación de fraudes cuando los aplicas a tu propio núcleo familiar. 40 páginas de traición documentada, con referencias cruzadas y notas, formateadas exactamente de la misma forma en que solía armar los expedientes para las procuradurías federales. Incluí todo. Los registros financieros de Grupo Marítimo Salazar exhibiendo ingresos por $79,20 millones de pesos y 0 ganancias declaradas. 1. Los $15,664,000 pesos en deudas ocultas. 1. El fraude postal por registrar mi domicilio como sede legal de una empresa en quiebra sin mi consentimiento. La correspondencia interceptada que hallé en el armario del estudio. El reporte de toxicología demostrando un ataque farmacéutico. La grabación de su coerción en la cena. Y ahora, los documentos médicos falsificados. Incluí un análisis de la línea de tiempo. Incluí referencias cruzadas que mostraban cómo cada pieza de evidencia se conectaba con las otras. Incluí la documentación de origen para cada afirmación. El jueves por la tarde llamé a Carlos Ramírez. Carlos, le dije cuando contestó la línea. Estoy enviándote un paquete actualizado, 40 páginas, todo documentado. Hubo una pausa en la línea. Señor Navarro, lo que usted me está contando ya va más allá del fraude financiero. Lo sé. Robo de identidad, documentos médicos falsificados. Estaba armando un caso de tutela usando mi firma falsificada. Otra pausa. Envíe todo. Me aseguraré de que llegue a las personas correctas. Envié el paquete esa misma tarde. El viernes por la mañana, Carlos me devolvió la llamada. Su voz había cambiado. La neutralidad cuidadosa había desaparecido, reemplazada por algo que sonaba a urgencia. Señor Navarro, la evidencia ha alcanzado el umbral para una investigación formal. Un juez federal revisará los materiales. Esperé. Había algo más en su voz. Hay una cosa más, dijo. El servicio de evaluación privada en sus documentos. Servicios de evaluación geriátrica del Golfo. Ha aparecido en otros 3 casos de tutela en los últimos 2 años. Todos ellos involucrando a propietarios ancianos, todos ellos con patrones similares de incompetencia fabricada. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Víctor no había inventado este esquema. Había contratado a alguien especializado en ello. Señor Navarro, continuó Carlos, su yerno puede haber tropezado con algo más grande que una simple disputa familiar. La investigación federal acaba de expandirse. Le di las gracias y colgué. A través de la ventana de mi estudio, pude ver la casa de huéspedes. Las luces estaban encendidas. Víctor estaba allí, probablemente caminando de un lado a otro, planeando su próximo movimiento, creyendo que aún podía salir de esta usando su labia. No tenía idea de que se estaba redactando una orden de aprehensión con su nombre. No tenía idea de que su conexión con los servicios de evaluación geriátrica del Golfo lo acababa de hacer parte de una investigación federal mucho más grande. Y definitivamente no tenía idea de que, en menos de una semana, los agentes estarían ejecutando esa orden mientras él dormía en la cabaña detrás de la casa que había intentado robar. Después de varios días de revisión federal, Carlos llamó a las 6 de la tarde con 2 palabras: está hecho. Un juez federal había firmado la orden hacía 1 hora. Los agentes la ejecutarían al amanecer, allanamientos simultáneos en la casa de huéspedes de la finca Los Fresnos y en las oficinas del Grupo Marítimo Salazar en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Le di las gracias y colgué. Luego fui al porche trasero, me senté en mi silla y me quedé viendo la casa de huéspedes donde Víctor Salazar pasaba su última noche como hombre libre. Las luces estaban encendidas. Probablemente estaba ahí haciendo llamadas telefónicas, tratando de rescatar algo de los escombros de su demanda, completamente ignorante de lo que se le venía encima. No dormí esa noche, no porque estuviera ansioso, sino porque algunos momentos merecen ser presenciados plenamente. Me senté en el porche trasero y vi parpadear las luces de la cabaña. Víctor estaba allí, probablemente durmiendo sin una sola preocupación en el mundo, soñando con apelaciones y estrategias legales. Bebí mi café, vi desaparecer las estrellas y esperé a que el amanecer trajera el final que se había ganado.
La primera luz llegó alrededor de las 5:30. Gris al principio, luego rosada en el horizonte este. Escuché los vehículos antes de verlos. 3 camionetas negras bajando por la Riviera Veracruzana, dando vuelta en la entrada sin sirenas, pero con propósito. Quiero que entiendan cómo se ve cuando un engaño de 2 años colapsa en una sola mañana. Víctor salió de la casa de huéspedes en bata de baño, sin afeitar, entrecerrando los ojos hacia los agentes como si fueran un sueño del que no podía despertar. Agentes federales con rompevientos rodearon la cabaña mientras uno de ellos leía la orden judicial. Víctor Salazar. Agentes federales. Tenemos una orden para registrar las instalaciones. Debe haber un error. La voz de Víctor cruzó el patio hasta donde yo estaba sentado en el porche. Necesito llamar a mi abogado. Podrá llamar a su abogado desde la delegación. Hágase a un lado, señor. Él seguía repitiendo, debe haber un error. No había ningún error. El error era suyo, y lo había cometido mucho tiempo atrás, cuando decidió tratar a un anciano en muletas como a alguien que no se iba a defender. Los observé registrar la cabaña. Los vi cargar cajas de documentos en una de las camionetas. En algún lugar al otro lado de la ciudad, un segundo equipo estaba haciendo lo mismo en las oficinas del Grupo Marítimo Salazar, confiscando computadoras, teléfonos y los servidores paralelos que Víctor había estado operando. La empresa de logística que reportaba $79,20 millones de pesos en ingresos y 0 ganancias estaba ahora bajo una revisión federal completa, sus registros desmantelados, disco duro por disco duro. Víctor se quedó de pie en el camino de entrada en su bata de baño, vigilado por un agente que no tenía ningún interés en platicar. Su rostro pasó por la confusión, la negación y finalmente, el principio del entendimiento. Miró hacia la casa principal. Me vio sentado en el porche con mi café. Por un largo momento, nuestros ojos se encontraron. Levanté mi taza en un pequeño saludo. Él desvió la mirada. Los agentes terminaron su búsqueda y se fueron en los vehículos con Víctor para ser procesado. Sería liberado a la espera de los cargos formales. Así funcionaban estas cosas. Pero yo conocía a Víctor. Las personas desesperadas no esperan las consecuencias. Intentan borrarlas. Y yo sabía que intentaría algo. Y esa noche, lo hizo. Estaba en mi recámara cuando escuché que se abría la puerta trasera. Era pasada la medianoche. Elena estaba dormida en su antigua habitación. La casa de huéspedes estaba a oscuras. Víctor debería haber estado allí, esperando a que su abogado arreglara las condiciones de su fianza. En cambio, estaba en mi casa. Caminé hasta la parte superior de las escaleras y miré hacia el pasillo. La puerta del estudio estaba abierta. La luz estaba encendida. Podía escuchar cómo abrían los cajones y revolvían papeles. Sin muletas. Me paré en lo alto de la escalera, sobre mis 2 piernas firmes, y esperé. La pierna rota había sanado semanas atrás. El viejo confundido nunca había existido. Todo lo que Víctor creía saber sobre su víctima estaba equivocado. Bajé las escaleras sin hacer ningún esfuerzo por ser silencioso. Cuando llegué a la puerta del estudio, Víctor estaba en mi escritorio, revolviendo el archivero donde yo solía guardar mis documentos de los casos. ¿Buscando algo, Víctor? Se dio la vuelta rápidamente. Su rostro pasó por varias expresiones mientras procesaba lo que estaba viendo, yo de pie, sin apoyo. Yo totalmente alerta a la medianoche. Yo observándolo con la paciencia tranquila de alguien que había estado esperando esta visita. Guillermo. Te lo puedo explicar. Todo esto es un malentendido. Pasé 35 años escuchando a la gente explicar sus malentendidos. Los que eran inocentes nunca entraban a las casas de noche para destruir evidencia. No entiendes lo que has hecho, su voz ahora tenía un filo de desesperación. No entiendes lo que va a pasar. Entiendo exactamente lo que he hecho. Entré al estudio y me apoyé en el marco de la puerta. Denuncié a tu empresa fachada de logística a la División de Auditoría Fiscal hace un mes. Los documentos falsificados para la interdicción ya están en evidencia federal. Ya no queda nada para que destruyas, Víctor. Se acabó. La puerta trasera se volvió a abrir.
El oficial Daniel Mora entró con la mano en su funda. 44 años de edad, 15 años en la Policía Estatal de Veracruz, y con absolutamente ningún interés en escuchar cualquier explicación que Víctor estuviera a punto de intentar. Lo había llamado hace una hora, cuando escuché por primera vez que la camioneta de Víctor entraba al estacionamiento. Víctor Salazar, dijo el oficial Mora, queda usted bajo arresto por allanamiento de morada. Tiene derecho a guardar silencio. Víctor me miró. Miró al oficial. Miró alrededor del estudio, en la casa que había intentado robar durante 2 años. Luego, sus hombros cayeron y puso las manos en la espalda sin que se lo pidieran. El oficial Mora sacó a Víctor esposado. Desde el porche, observé cómo las luces de la patrulla desaparecían por la Riviera Veracruzana. Elena apareció a mi lado, en silencio, observando cómo se llevaban a su esposo hacia la noche. La oscuridad nos envolvió. Mañana, Víctor enfrentaría cargos federales. Mañana, su abogado empezaría a negociar cualquier trato que fuera posible. Pero esta noche, había una cosa más que resolver. Víctor tendría que renunciar por escrito a cualquier reclamo sobre la finca Los Fresnos, o el fiscal federal agregaría los documentos médicos forjados a los cargos ya existentes. El hombre que intentó robar mi hogar estaba a punto de firmar un documento cediendo todos los derechos sobre él, y yo lo iba a ver. El centro de detención de Veracruz olía a limpiador industrial y a arrepentimiento. Víctor estaba sentado al otro lado de la mesa de metal con un uniforme naranja, sus manos manicuradas ahora rasposas tras 24 horas sin humectante. Margarita Sánchez colocó los documentos del acuerdo entre ellos. 3 páginas, renuncia total a cualquier reclamo sobre la finca Los Fresnos. A través del cristal de observación, vi cómo los ojos de Víctor escaneaban las palabras. Su rostro tenía la palidez particular de un hombre que finalmente había comprendido el tamaño de su error. La voz de Margarita llegó a través del altavoz. Firme aquí, aquí y aquí. Ponga sus iniciales en cada página. Esto renuncia a todos los reclamos pasados, presentes y futuros sobre la propiedad de la finca Los Fresnos. Víctor levantó la vista. El fiscal federal recomendará el extremo inferior de las pautas en su sentencia. Lo que usted haga con esa misericordia es asunto suyo. Su mano tembló cuando tomó el bolígrafo. La firma que plasmó fue pequeña y apretada. Nada que ver con la floritura segura que solía usar cuando firmaba las cuentas en los restaurantes donde esperaba que yo pagara. ¿Recuerdan cuando Víctor me dijo que fuera por mi propia agua? Ese hombre acababa de firmar renunciando a cada uno de sus derechos sobre la casa que intentó robar. Resulta que la paciencia es un arma. Me tomó 3 meses armar un caso al que a él le tomó 3 minutos rendirse. Margarita juntó los documentos y me hizo un gesto con la cabeza a través del cristal. Estaba hecho. La finca Los Fresnos estaba protegida por un fideicomiso en vida revocable, y ahora la única persona que había intentado reclamarla había firmado renunciando a cualquier vía legal que pudiera haber perseguido. Víctor enfrentaría cargos federales por el fraude financiero. El cargo de allanamiento de morada del oficial Mora se sumaría a sus problemas. Pero la casa de mi abuelo, estaba a salvo. Esa tarde, me senté en la cocina de la finca Los Fresnos con una taza de café que se estaba enfriando en mis manos. Elena apareció en la puerta con 2 tazas recién servidas. Puso una frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa. La misma cocina donde se había quedado callada mientras Víctor me decía que fuera por mi agua. La misma mesa donde Víctor había presentado sus documentos de poderes notariales. La misma habitación donde tantas cosas habían salido mal. Ahora solo estábamos nosotros 2, y lo único que había entre nosotros era la honestidad. Debí haberlo visto, papá, la voz de Elena era suave pero firme. Todos esos años, la forma en que hablaba de la casa, la forma en que te miraba. Él era bueno en lo que hacía, mi amor. Los estafadores siempre lo son. Por eso son peligrosos. Me quedé en silencio. Cuando te dijo que fueras por tu propia agua, cuando habló de internarte en un asilo. Yo solo me quedé ahí sentada. ¿Cuántas mañanas me había sentado yo en esta cocina fingiendo olvidar dónde había dejado mis anteojos mientras Víctor calculaba su próximo movimiento? Ahora Elena estaba sentada frente a mí, y lo único que había entre nosotros era la verdad que ambos habíamos estado evadiendo. «Estás hablando ahora», dije.
Eso es lo que importa. Ella cruzó la mesa y tomó mi mano. Su agarre era firme, como solía ser el de su madre cuando tenía algo importante que decir. No me voy a ir a ninguna parte, papá. Y esta casa tampoco. Le devolví el apretón. Nos quedamos así por un rato, con la luz de la mañana entrando por las ventanas, el café enfriándose, en un silencio cómodo por primera vez en años. Esa noche, me senté solo en el porche trasero. El aire de abril era cálido y traía el aroma a jazmín del jardín que mi esposa había plantado hacía 20 años. Los robles que mi abuelo había plantado se mecían con la brisa, con sus ramas pesadas de heno. Habían sobrevivido a huracanes, sequías y a cientos de veranos jarochos. Esta casa había sobrevivido a algo peor, a un hombre que sonreía mientras envenenaba. Pensé en los meses de actuación, en las pastillas que había escondido y tirado por el inodoro, en las llaves que había perdido a propósito, en las preguntas que había hecho 2 veces con toda la intención, viendo crecer la satisfacción de Víctor mientras creía que su plan estaba funcionando. Había sido agotador interpretar al anciano confundido mientras armaba un caso que acabaría con él. Pero había funcionado. La casa estaba protegida. El fideicomiso estaba registrado. Elena estaba sanando. Víctor pasaría años contemplando el costo de su avaricia desde una prisión federal. Entré a la casa y caminé hacia mi estudio. La habitación estaba en silencio, la luz de la tarde desvaneciéndose a través de las ventanas. Abrí el cajón del escritorio y saqué mi viejo bolígrafo Montblanc. Mi padre me lo había regalado el día que me convertí en inspector principal de Seguros Marítimos Nacionales, hace 31 años. Úsalo para proteger a las personas de aquellos que quieran tomar lo que no es suyo, me había dicho. Lo había usado para firmar cientos de reportes de fraude a lo largo de los años. Lo había usado para documentar engaños, exponer mentirosos y proteger a personas que ni siquiera sabían que estaban siendo blanco de un ataque. Ahora entendía lo que realmente quería decir. Giré el bolígrafo lentamente, sintiendo el peso familiar en mi palma. El mecanismo hizo un clic suave, un sonido que había escuchado miles de veces. Mi padre había sido ajustador de siniestros antes que yo. Su padre había construido esta casa. 3 generaciones de Navarro protegiendo lo que importaba. Algunas cosas, una vez debidamente aseguradas, permanecen aseguradas. Dejé el bolígrafo en mi escritorio y miré las estrellas de abril emergiendo por encima de los robles. Mañana le enseñaría a Elena cómo leer un estado financiero, cómo detectar las señales de manipulación en un contrato, cómo protegerse de los Víctor Salazar del mundo. Algunas lecciones, al parecer, valía la pena transmitirlas. La casa se asentó a mi alrededor, con los crujidos y gemidos familiares de una estructura que había dado cobijo a mi familia durante 7 décadas. Mi pierna había sanado. Mi mente nunca había estado nublada, y el hombre que había intentado arrebatarme todo había firmado renunciando a su último reclamo sobre cualquiera de esas cosas. Apagué la lámpara del estudio y subí a dormir. Por primera vez en meses, dormí sin soñar con fraudes, suplementos o firmas. La finca Los Fresnos estaba a salvo, y yo también. Miro en retrospectiva todo lo que pasó en mi propia casa y tengo que admitir algo incómodo. Vi las señales mucho antes de elegir actuar. Ese es el peligro de la traición familiar. No llega toda de golpe. Se construye en silencio, envuelta en familiaridad. Me decía a mí mismo que estaba siendo cauteloso, paciente, comprensivo. En realidad, estaba permitiendo que la traición familiar creciera sin control bajo mi propio techo. Si hay algo que he aprendido, es esto: no ignoren de lo que sus instintos están tratando de protegerlos. La justicia familiar no se trata de venganza. Se trata de claridad, límites y el coraje de actuar antes de que sea demasiado tarde. Esperé más de lo que debí y casi pierdo todo por culpa de ello. Nadie te prepara para la traición de la familia, sobre todo cuando viene de alguien a quien le abriste las puertas de tu vida. Mi creencia es sencilla ahora. Protejan lo que importa desde temprano. Documenten todo. Hagan preguntas. Confíen en las acciones más que en las palabras. Porque, cuando llegue el momento, la justicia familiar no los protegerá a menos que ustedes se protejan primero. Y en momentos como estos, creo que Dios permite las pruebas no para quebrantarnos, sino para revelar lo que tiene que ser visto.
Así fue como encontré mi camino de regreso a la justicia familiar. Gracias por quedarse conmigo a lo largo de esta historia. Aprecio sinceramente que estén aquí hasta el final. Me encantaría conocer su opinión. ¿Qué harían si estuvieran en la posición de Guillermo, enfrentando ese nivel de traición? Compartan su perspectiva en los comentarios. Si esta historia resonó con ustedes, consideren suscribirse para no perderse futuras historias. Solo un apunte final. Aunque esta historia está inspirada en una disputa por propiedades dentro de un hogar multigeneracional, algunos elementos han sido dramatizados para fines narrativos. Si este tipo de contenido no es para ustedes, siéntanse libres de explorar otros vídeos que se ajusten mejor a sus gustos.